Welcome to my channel. Mi esposo se reía de mí mientras hacía mis maletas. Pero cuando vio una limusina detenida frente a casa para recogerme, se quedó en shock. Durante mucho tiempo creí que el lujo era sinónimo de felicidad. Crecí escuchando que, si un hombre me ponía un anillo de oro en el dedo y me cubría con vestidos de seda, sería una mujer realizada. Lo creí. Y ahora, aquí estoy, Isabel Ramírez Moncada, envuelta en piedras preciosas, rodeada de obras de arte y de silencio. La mansión en Guadalajara es un monumento a la frialdad. Mármol por todas partes, pasillos tan amplios que hasta los ecos parecen evitar mi presencia. Lo que debería ser un hogar se ha convertido en un mausoleo de mi voluntad. Héctor Moncada, mi esposo, es respetado. Un magnate, un pilar de la economía española. Pero dentro de estas paredes no es un hombre. Es concreto armado. Inquebrantable, gélido, inalcanzable. Cuando nos casamos, prometió el mundo. Hoy, ni siquiera ofrece una mirada. Nunca me ha golpeado. Nunca me ha gritado. Jamás ha alzado la voz. Pero no te engañes, su crueldad es de otro tipo. Está hecha de ausencias, de silencios demasiado largos, de invitaciones rechazadas y cumpleaños ignorados. Hace 3 años, el 3 de noviembre, dejé un pastel entero sobre la mesa del comedor. Esperé hasta las 2 de la mañana. Él llegó, lo miró, dijo eso está fuera de mi dieta y se fue a dormir. Sin siquiera preguntar cómo fue mi día. Los empleados circulan por la casa como sombras. Nadie me mira a los ojos por mucho tiempo. Tal vez por miedo. Tal vez por lástima. Héctor me lleva a eventos, sí, pero solo como adorno. Él elige los vestidos, aprueba los pendientes. Y ahí estoy yo, como un jarrón costoso colocado en la entrada para impresionar a las visitas. La gente me mira, algunos me envidian, otros murmuran. Ninguno imagina que, detrás del maquillaje impecable, hay alguien que grita por dentro. Yo no siempre fui así. Antes era intensa, llena de planes. Estudié literatura en Salamanca. Escribía cuentos cortos. Amaba diseñar vestidos, crear personajes, inventar historias. Héctor decía que eso era una pérdida de tiempo para una Moncada. Con el tiempo, lo fui dejando de lado. Primero vinieron las críticas, luego el silencio, después el olvido. Un día desperté y me di cuenta de que me había apagado. Y nadie lo notó. Hoy soy una mujer invisible en una casa visiblemente lujosa. Mis mañanas son idénticas, café servido por Consuelo a las 8, caminata solitaria hasta el jardín, lectura de revistas que no me interesan. Almuerzo frío a las 13 horas y el sonido de la ausencia de Héctor rebotando en las paredes de la casa. Él siempre está ocupado. Siempre en reunión, siempre resolviendo asuntos urgentes. Pero no se trata solo de negocios. Hay un nombre que flota sobre todo, Santiago del Valle. El rival. El fantasma que ocupa más espacio que yo. Cuando Héctor habla de él, sus ojos brillan de una manera que nunca brillaron por mí. Pura obsesión. Lo menciona como si hablara de un enemigo que debe ser derrotado a toda costa. Del Valle es sucio, manipulador, barato, decía. Pero nunca explicaba por qué. Llegué a pensar que había algo más. Una historia antigua, tal vez. Algo personal. Pero él no deja rastros. Solo habla de Santiago en cenas de negocios, en llamadas telefónicas que cree que no escucho. Pero escucho. Siempre escucho. Y, por más que intento entender, la verdad se me escurre entre los dedos. Como todo en esta casa. A veces me quedo parada frente al espejo del dormitorio principal. Un espejo enorme, con marco dorado, regalo de bodas de un político importante. Miro mi reflejo e intento encontrar a la mujer que fui. Aquella que sonreía con los ojos, que caminaba por las calles con una libreta en la bolsa. Pero lo que veo es una muñeca de cera, envuelta en seda roja, con los hombros caídos y los ojos secos de tanto llorar sola. No recuerdo la última vez que fui tocada con cariño. La última vez que alguien me escuchó de verdad. Héctor me habla como si hablara con un empleado, directo, funcional, mecánico. Tienes que estar lista a las 7. La cena será con los banqueros suizos. No uses ese labial, es demasiado llamativo. Me mira como si fuera un cuadro valioso que ha perdido su encanto. Una vez,
Hace algunos meses, me crucé con él en el pasillo. Traté de decir algo simple, que el día estaba bonito, que había leído un libro interesante. Él simplemente desvió la mirada, ajustó los puños de su camisa y siguió. Como si mi voz no mereciera respuesta. Como si yo fuera solo parte del mobiliario. A veces me pregunto si él realmente me ve. O si solo fui una adquisición estratégica. Una mujer bonita, con un apellido respetable, criada para no hacer escándalos. Y cumplí mi papel, ¿verdad? Sonriendo en cenas, dando entrevistas suaves, aceptando el silencio como compañero de cama. Ya estaba acostumbrada a eventos donde mi papel era existir en silencio. Sonreír cuando me miraban, cruzar los brazos con elegancia, fingir que pertenecía a ese mundo de voces vacías y carcajadas calculadas. Aquella gala en Madrid no prometía ser diferente. Las mujeres se turnaban entre comentarios sobre nuevas cirugías y destinos de verano. Los hombres, en un juego constante de egos y negocios, solo se veían entre ellos. Nadie, absolutamente nadie, me veía de verdad. Excepto él. Santiago del Valle. El nombre siempre estuvo presente en mi casa, en los discursos obsesivos de Héctor. Era el enemigo, el rival, el nombre que hacía que mi presencia fuera aún más ignorada. Pero en aquel salón, rodeado de candelabros de cristal y conversaciones aburridas, él no era un fantasma. Era real. Vivo. Y sus ojos estaban en mí. Lo noté en cuanto entré. No era como los demás. No usaba el saco como armadura. No reía demasiado fuerte. No parecía querer impresionar a nadie. Solo observaba. Y cuando nuestras miradas se cruzaron, lo sentí. Sentí algo que no sentía desde hacía años, que era una persona. Que existía. Que alguien realmente me veía. Hubo un segundo, quizás dos, en que me miró como si buscara algo más allá de la superficie. No hubo sonrisas amplias, ni gestos llamativos. Fue una mirada tranquila, pero firme. Una mirada que atravesó las joyas, los tacones, el vestido y la máscara. Una mirada que decía, sé que estás ahí. Seguí la noche como dictaba el protocolo. Del brazo de Héctor, con la pose perfecta para las fotos. Pero por dentro, algo empezaba a moverse. Algo pequeño, pero innegable. Sentí el estómago revolverse de una manera que no sentía desde la adolescencia. Y cada vez que miraba de reojo, él seguía allí. Santiago. Conversando con ministros, riendo con banqueros, pero sus ojos volvían a mí como si supieran un secreto que yo misma había olvidado. Después de eso, todo ocurrió rápido. La semana siguiente recibí un mensaje desde un número nuevo, anónimo. Una frase simple. La noche en Madrid tuvo una luz diferente, ¿la señora Ramírez lo notó? Sentí el corazón acelerarse como si estuviera haciendo algo prohibido. Y lo estaba. Respondí con duda, pero respondí. Sí, lo noté. Fue la primera vez en mucho tiempo. Era como abrir una ventana después de años encerrada en una habitación oscura. Los mensajes continuaron. Al principio, breves. Cautelosos. Después, se convirtieron en confidencias. Él me preguntaba cosas simples, ¿cuál es tu libro favorito? ¿Todavía dibujas? Y yo me veía contando secretos que ni siquiera recordaba que existían. Pasábamos horas intercambiando palabras escondidas. Palabras que, para mí, eran como respirar. Me reía sola, a veces en el baño, a veces detrás de la puerta del vestidor. Me sentía ridícula, una mujer hecha y derecha, casada, suspirando por mensajes como una adolescente. Pero no podía parar. Por primera vez, alguien quería escuchar lo que yo pensaba, no solo cómo me vestía. Santiago no hacía preguntas invasivas. Nunca mencionaba el nombre de Héctor. Nunca forzaba una intimidad. Hablaba de arte, de viajes, de música, de sueños. Y poco a poco, yo recordaba los míos. Volví a dibujar. Por las noches, cuando la mansión dormía, abría mi viejo cuaderno y dejaba correr mi mano. Líneas torcidas, sí, pero vivas. Líneas que gritaban que yo aún estaba aquí. Empecé a mirarme diferente en el espejo. A usar labiales que hacía tiempo estaban olvidados. A caminar por el jardín con los hombros más erguidos. Era sutil. Pero estaba ahí. Una chispa. Un latido.
Y con él, el miedo. Porque yo sabía dónde estaba. Sabía con quién estaba casada. Sabía que cualquier paso en falso podía convertirse en escándalo. Pero también sabía que había algo irrecuperable en mí, algo que Santiago, con pocas miradas y mensajes discretos, estaba logrando tocar. Era extraño. Seguía durmiendo en la misma cama. Seguía sentándome a la mesa con Héctor. Seguía bajando las escaleras con el mismo compás ensayado. Pero por dentro, comenzaba a despertar. Una noche, ya acostada, sentí mi cuerpo vibrar con un simple mensaje. No sé qué ves cuando te miras al espejo. Pero yo veo algo precioso. Lloré. Sola, en la oscuridad, con el teléfono apretado contra el pecho. No por el mensaje, sino porque ya no recordaba cómo se sentía ser preciosa. Aún no sabía lo que vendría. Aún me escondía, aún temblaba al oír los pasos de Héctor. Pero algo se había movido. Algo irreversible. Estaba dividida. Entre la mujer decorativa de la mansión, perfecta, inmóvil, obediente, y la mujer que reía sola frente al celular, que sentía el corazón latir fuerte por una frase. Que empezaba a soñar otra vez. Sueños pequeños, tímidos, como un brote de flor entre el concreto. Pero sueños, al fin. Y Santiago, él no intentó salvarme. No prometió nada. Solo me vio. Y a veces, eso es más que suficiente para incendiar un mundo entero. En los últimos días, empecé a caminar distinto. Pequeñas cosas. Un labial más atrevido, un libro en las manos durante el café, una respuesta menos sumisa. Nada escandaloso. Pero lo suficiente para que él lo notara. Para un hombre que controla todo, cualquier pequeño desvío es una amenaza. Esa noche, llegó tarde como siempre. Se quitó el saco, lo dejó sobre la butaca y pasó derecho por la sala sin mirarme. Yo estaba allí, sentada, leyendo, con las piernas cruzadas. Ni siquiera disimulé. Ya no era la sombra que evitaba la luz. Me quedé allí, firme, pasando las páginas con calma. Entró en la cocina, tomó un vaso de agua y, antes de salir, lanzó. ¿Qué haces con ese labial? Lo miré. Sin miedo. Simplemente lo miré. Lo estoy usando. Fue la primera vez en años que respondí algo que no fuera un sí, claro o como quieras. Cerró la puerta de la cocina y subió. Pero algo quedó en el aire. La tensión. La alerta. Lo había notado. Y eso le molestaba. Al día siguiente, comenzaron las preguntas. Cortas, disfrazadas de curiosidad. ¿Vas a salir vestida así? Últimamente te acuestas tarde, ¿ese perfume es nuevo? Yo fingía no notar. Seguía con mis mensajes secretos. Cada conversación con Santiago era como una bocanada de aire después de haber estado demasiado tiempo bajo el agua. Hablaba de mi vida, de tonterías, de lo que sentía. Y él escuchaba. Siempre escuchaba. Pero eso era peligroso. Invisible, pero peligroso. La semana en que todo se derrumbó, traté de evitarlo. Traté de esconderme aún más. Fui discreta, incluso fría. Pero, aún así, mi ausencia emocional se hizo evidente. Fue un jueves. Estábamos cenando. La comida estaba impecable, como siempre. Pero el silencio entre nosotros gritaba. Héctor revisaba su teléfono, masticando sin prestar atención. Yo apenas tocaba los cubiertos. No quería hablar. No quería estar ahí. La comida me daba náuseas, el aire me asfixiaba. Hasta que hablé. No con rabia, no con furia. Con agotamiento. Estoy pensando en irme. Fue un susurro. Un suspiro. Ni siquiera me escuché bien. Pero él sí. Y entonces, sin mirarme, soltó el tenedor en el plato y dijo. Ningún hombre te va a querer. No vales nada sin mí. Esas palabras no fueron gritadas. No hizo falta. Fueron dichas con un desprecio calculado. Una frase hecha para cortar. Y cortó. Me quedé quieta. El tenedor en mi mano temblaba. El corazón parecía haberse congelado en el pecho. Respiré hondo, pero el aire no venía. Solo me levanté. No respondí. Subí las escaleras como un autómata. Y allí, en mi habitación, todo se derrumbó.
Lloré. Por primera vez, de verdad. Lloré por mí, por todo lo que aguanté, por todo lo que me tragué en silencio. Por la mujer que fui, por la que dejé morir, por la que intentaba renacer. No sé cómo me vestí. Solo sé que salí. Tomé la llave del coche de reserva, pasé por el portón sin que nadie me detuviera. Conduje como quien huye de un incendio. Y fui hasta Santiago. Él estaba en casa. Un dúplex discreto en las afueras de Madrid. Sin avisar, toqué el timbre. Abrió. Y allí, sin decir una palabra, me derrumbé. Mis rodillas cedieron. Mis gritos salieron desgarrados. Lloré, grité, me golpeé el pecho. Todo el dolor que escondí explotó como un volcán. Él me sostuvo. Con fuerza. No dijo va a pasar. No intentó consolarme con clichés. Solo estuvo allí, sosteniéndome, firme, entero. Me dejó hablar. Gritar. Caer. Aguanté tanto tiempo, murmuré, con la voz rota. Pensé que merecía eso. Que era mi culpa. Que yo era débil. Que nadie jamás iba a... Ya basta, dijo. Ven conmigo. Mereces ser feliz. La frase vino con la fuerza de un trueno. Directa. Clara. Como si sellara algo. Nadie me había dicho eso. Nunca. Ni mis padres. Ni amigas. Ni yo misma. Merezco ser feliz. En ese momento, algo dentro de mí se alineó. No fue una decisión impulsiva. Fue una aceptación. Una verdad que siempre estuvo ahí, pero que nunca me atreví a mirar a los ojos. El dolor no desapareció. Pero ya no estaba sola dentro de él. Nunca fui buena con los secretos. Siempre preferí la claridad, lo que se muestra, lo que se dice de frente. Pero ahora, mi supervivencia dependía de lo contrario. Cada palabra con Santiago, cada paso fuera de la rutina, cada gesto fuera de lugar, todo necesitaba cuidado. Disfraz. Silencio. Ya no se trataba de miedo. Era estrategia. Héctor, ciego por su propia soberbia, aún creía que yo era intocable. Intocable en el sentido más cruel, esa que él moldeó, controló y alineó en el pedestal de la mansión como una estatua para ser exhibida. Pero las grietas que él ignoraba estaban creciendo. Grietas que no veía porque no creía que yo fuera capaz de irme. Y era precisamente eso lo que me fortalecía. La certeza de que jamás lo imaginaría. Santiago fue más que un refugio. Se convirtió en mi puente de regreso hacia mí. Cada encuentro nuestro era cuidadosamente planeado, huecos en la agenda, viajes a Salamanca a ver a mi tía, a la casa de campo para descansar un poco de la ciudad. El chofer siempre se quedaba afuera. Ya sabía mentir con los ojos. Nos veíamos poco tiempo, pero era suficiente. Él nunca se apresuraba. Nunca me presionaba. Solo estaba allí. Presente. Completo. Como si no existiera nada más importante en el mundo. Me escuchaba hablar de cosas banales, de cuánto odiaba la escultura de bronce en la entrada de la mansión, de cuánto extrañaba el olor a ajo frito en la cocina, de cómo dibujar vestidos me hacía sonreír sola. Y cada vez que decía algo, él me miraba como si fuera oro. Fue él quien sugirió. ¿Por qué no vuelves a escribir? Al principio, me reí. ¿Yo? ¿Escribir? Hacía tanto tiempo. Me sentí ridícula. Pero esa noche, al llegar a casa, saqué del fondo del armario una antigua caja de cartón. Dentro, cuadernos con hojas amarillentas. Borradores viejos. Historias incompletas. Y entonces, sin darme cuenta, empecé a garabatear otra vez. Las palabras llegaron como un torrente. Escribía cuando Héctor dormía, cuando salía temprano, cuando los empleados estaban lejos. Eran historias simples, pero llenas de vida. Como si, en el papel, pudiera existir sin restricciones. Y con la escritura, llegaron los dibujos. Volví a dibujar vestidos, personajes, mapas inventados. Mi cuarto se convirtió en un escondite de garabatos. Volví a reír. Y no solo por los mensajes de Santiago, sino por mí. Por el placer de crear, de reconocerme, de volver a tener voz. El espejo, antes mi enemigo, empezó a devolverme miradas diferentes. Me miraba y veía a alguien.
Alguien que estaba regresando, despacio, pero firme. Mientras tanto, Héctor seguía inalterado. Frío. Arrogante. Ciego. Una inversora de Suiza vendrá a cenar con nosotros el viernes. Usa el rojo. Aquel que combina con los pendientes de zafiro, dijo, sin levantar los ojos del portátil. Claro, respondí, con el mismo tono vacío de antes. Pero por dentro, ya no era la misma. Las señales estaban allí. Apenas hablaba con él. Ya no fingía interés. Empecé a quedarme más tiempo fuera de casa. A sonreír en el jardín. A poner música que él detestaba. Y aún así, no lo veía. Porque en el mundo de Héctor Moncada, mujeres como yo no se van. Solo se conforman. Solo aguantan. No notó cuando dejé de acompañarlo a reuniones. Cuando dejé de maquillarme como antes para las cenas formales. Cuando dejé de responder con falso entusiasmo a sus invitaciones para eventos. No lo percibía. O no quería percibirlo. Eso me daba margen. Espacio para preparar mi salida. Para coser, en silencio, mi fuga. Santiago y yo empezamos a planear. No hablábamos de fechas. Hablábamos de posibilidades. De dónde podríamos vivir. De cómo reorganizarlo todo para que no hubiera vuelta atrás. Cada detalle era estudiado con cautela. Y todo sin dejar rastros. No quiero que sea una huida, me dijo un día. Quiero que sea una elección. Eso se quedó en mi cabeza por días. Yo ya no quería huir. Ya había huido de mí misma por demasiado tiempo. Ahora, solo quería irme. Porque lo merecía. Porque podía. Santiago me mostró una casa en la región de Valencia. Viñedos alrededor. Cielo abierto. Una casa sencilla, pero hermosa. Con un estudio solo para mí, donde pudiera escribir, dibujar, empezar de nuevo. Esa imagen quedó grabada en mí como una promesa. Pero prometer era peligroso. El miedo seguía allí. ¿Y si él lo descubría? ¿Y si me destruía? No era inocente. Sabía de lo que Héctor era capaz, incluso sin levantar la mano. Aún así, seguí. No fue la humillación lo que me hizo decidir. No fue la soledad, ni los silencios, ni las frases cortantes. Fue la suma de todo. La acumulación. La repetición cruel de una vida en la que yo era la única que sentía. Bajé las escaleras con el corazón acelerado. La cena estaba servida, los cubiertos alineados con perfección. Héctor miraba su celular, ignorándolo todo, como siempre. ¿No vas a comer?, preguntó, sin levantar los ojos. Ya comí, mentí. Claro. Sola, como siempre, murmuró, con ese tono empapado de sarcasmo. Volví al cuarto sin responder. Caminé hasta la ventana, miré el jardín oscuro y respiré hondo. Tomé el celular. Las manos temblaban, pero no dudaban. Deslicé la pantalla hasta encontrar su nombre, Santiago del Valle. El teléfono sonó 2 veces antes de que él contestara. Su voz llegó tranquila, firme, como siempre. ¿Isabel? Tardé un segundo en hablar. Pero cuando hablé, fue con la claridad de quien ha atravesado el infierno. Acepto. Quiero ir contigo. Quiero empezar de nuevo. Hoy. Hubo un silencio al otro lado. Pero era un silencio lleno de respiración, de emoción contenida. ¿Estás segura?, preguntó. No hay vuelta atrás, Isabel. Precisamente por eso. Estoy en camino. Colgué. Y por un instante, me quedé quieta. La respiración suspendida. Luego, fui al armario y abrí las puertas con una calma ensayada. Empecé a sacar ropa. Algunas prendas, documentos, mi cuaderno de dibujos. Las manos ya no temblaban. Sabía lo que estaba haciendo. Cuando cerré la primera maleta, escuché pasos detrás de mí. Héctor apareció en la puerta con una copa de vino en la mano y una sonrisa aburrida en el rostro. ¿A dónde vas con tantas maletas? ¿A resolver la crisis existencial en Ibiza? Seguí doblando una blusa. Sin mirarlo. Nunca entendiste nada. No sabía que el arte de huir cabía en 2 maletas. ¿Cuánto tiempo vas a quedarte en casa de tu madre? 2 días? 3. Lo miré, por fin.
No estoy huyendo. Solo me voy. Él se rió. Se carcajeó, como si le hubiera contado el mejor chiste del año. ¿Tú? ¿Yéndote? Isabel, por favor. Qué teatro barato. No tienes a dónde ir. No tienes a nadie. Y aunque tuvieras, no durarías ni una semana lejos de este lujo que te alimenta. El lujo nunca me alimentó, respondí. Él se acercó, la sonrisa desapareciendo, la voz ahora más baja, casi un susurro. Puedes hacer las maletas, pero sabes que volverás. Mujeres como tú siempre vuelven. Cuando el mundo allá afuera muerde, corren de vuelta a la correa. No respondí. Tomé la segunda maleta. El celular vibró. ¿Un mensaje? Estoy en la puerta. Listo. Bajé las escaleras con las maletas en las manos. Los tacones golpeando el mármol como tambores. Fui hasta el espejo del hall. Me miré. Desarreglada. Ojos húmedos. Pero erguida. Entera. En la sala, Héctor seguía con el vino. ¿Vas a salir así? ¿Sin maquillaje, sin anuncio, sin un último escándalo? ¡Qué decepción, Isabel! Pensé que al menos romperías un jarrón antes de dejar de fingir coraje. Abrí la puerta. Fue entonces cuando escuchó el sonido. Allí estaba. Una limusina negra estacionada justo en la entrada de la mansión. El coche parecía fuera de lugar en medio de aquel jardín rodeado de estatuas y pretensiones. El chofer bajó. Abrió la puerta trasera. Y entonces, Santiago descendió. La expresión de Héctor cambió. Lentamente. Primero el ceño fruncido. Luego la confusión. Después la rabia contenida, que se transformó en algo muy cercano al pánico. Pero no habló. No se movió. Santiago no dijo nada. Solo me miró. Una mirada tranquila. Firme. Una mirada que me recordaba quién yo era, y quién ya no necesitaba ser. Héctor dio un paso al frente, confundido, ofendido. ¿Es por esto? Dijo, señalando con el mentón. ¿Es esto lo que crees que quieres? ¿Ese teatro ridículo de romance barato? Me volví hacia él. Por última vez. No. No lo creo. Estoy segura. Las palabras no salieron con rabia. Salieron con alivio. Y entonces, sin decir nada más, caminé hacia la puerta de la limusina. Santiago tomó mis maletas, como si ese gesto sellara un pacto antiguo. Entré. Me senté. Respiré hondo. Héctor se quedó allí. De pie. Con el vino en la mano. Inmóvil. Sin entender cómo había pasado aquello. Porque en su mundo, yo nunca fui capaz. Nunca fui valiente. Nunca fui real. La puerta de la limusina se cerró con un chasquido limpio. Y por la ventana, miré atrás por última vez. No a él. Sino a mí. A la mujer que soportó. Que resistió. Que ahora se iba. La casa quedó atrás. La carretera se abrió. Y con ella, el futuro. La nueva casa era hermosa. Lujosa, sí, pero con otro aire. No había arrogancia en las paredes, ni opresión en los muebles. Todo allí parecía haber sido elegido con cuidado, no para exhibir poder, sino para ofrecer confort. Era un tipo de riqueza que no gritaba. Susurraba. Me envolvía como una segunda piel. El jardín era amplio, con viñedos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Las habitaciones tenían enormes ventanas abiertas al sol. Había mármol, sí, pero no frío, brillante, cálido, vivo. La sala principal tenía una chimenea de piedra bruta y una estantería llena de libros antiguos que Santiago coleccionaba. A su lado, él montó un estudio solo para mí. Con una mesa de roble, papeles de todos los gramajes, pinceles nuevos, blocs de notas. Dijo que ese era mi territorio. Y que él no lo invadiría. Durante la primera semana, me sentía una extraña en el paraíso. Caminaba descalza, tocando los muebles, observando los cuadros, intentando entender si aquello era real o solo una tregua de la tormenta. Santiago no me apuraba. Me dejaba existir a mi ritmo. Solo aparecía, de vez en cuando, con una sonrisa y una pregunta que parecía tonta, pero siempre me desarmaba.
¿Quieres ver el mar conmigo hoy? Y fuimos. El primer viaje fue a Denia. En coche, por las carreteras costeras. Paramos en un restaurante escondido junto al Mediterráneo. Él pidió vino, me hizo probar platos que nunca había tenido el valor de probar. Me vio reír, con la boca llena, y dijo que ese sonido, mi risa verdadera, era lo más valioso que había oído jamás. Le creí. En los días siguientes, organizó paseos por bodegas de la región. Después, me llevó a un concierto de música clásica. Una noche, me hizo ponerme un vestido nuevo, dorado, y me llevó a cenar en Valencia, en una terraza con vista a toda la ciudad. Estábamos rodeados de luces y silencio. Me miró como si nada más existiera. Estás empezando a volver, Isabel, dijo. Pero incluso rota, ya vales más que cualquier mujer entera que haya conocido. Me mimaba sin excesos, pero con constancia. Flores dejadas en la mesita de noche. Chocolates en el escritorio cuando pasaba horas escribiendo. Un collar antiguo que compró en una tienda de antigüedades solo porque, según él, tenía tu alma atrapada en él. Y yo florecía. Volví a dibujar todos los días. Empecé a escribir un libro, una novela con una protagonista que cargaba un pasado familiar, una mujer que huyó tarde, pero entera. Santiago leía fragmentos conmigo por la noche, corregía detalles, sugería ideas. No intentaba dirigir mis palabras. Solo se aseguraba de que no volvieran a apagarse. Una tarde de sábado, me invitó a montar a caballo. Me puse nerviosa, hacía años que no subía a uno. Me calmó con un toque en la mano. No estás rota, Isabel. Solo estabas atrapada. Cabalgar entre los viñedos, el sol golpeando mi cabello suelto, y ahí, en ese instante, lo supe, esa era la vida que siempre quise. Una vida donde no necesitaba demostrar nada, ni resistir todo el tiempo. Las noches con él eran lentas. Cálidas. Sin urgencia, sin obligación. Me miraba con hambre, sí, pero de verdad. De mí. No de lo que yo representaba. Mientras tanto, al otro lado del mar, la mansión de Guadalajara seguía en pie, como un mausoleo de todo lo que nunca debió haber sido. Héctor seguía allí, rodeado por su colección de poder, sus estatuas y trofeos, rodeado de criados, de cifras, de contratos. Pero nada de eso llenaba lo que había perdido. Porque perdió más que a una mujer. Perdió lo que jamás podría comprar, a alguien que lo amó a pesar de todo. Y ahora, lo sabía. Podía sentirlo. Cada vez que subía esas escaleras silenciosas, cada vez que miraba la silla vacía en el comedor, cada vez que el teléfono no sonaba. Podía tener todas las acciones de la Bolsa de Madrid, pero ya no tenía mi voz diciendo buenas noches. No me había buscado. No porque no quisiera. Sino porque no sabía cómo. Porque en el fondo, lo sabía, no hay cómo reconquistar lo que se despreció por tanto tiempo. Mi venganza no vino con gritos, ni con escándalos. Vino con silencio. Con distancia. Con la imagen de él solo frente a la puerta que se cerró para siempre. Hoy, me despierto sin miedo. Me siento frente a mi escritorio y escribo con libertad. Viajo sin tener que pedir permiso. Soy escuchada. Soy amada. Y soy, por encima de todo, mía.